matemática surge desde la aparición del hombre como sujeto pensante, es decir, desde la evolución de su esquema mental. Inicialmente, la matemática practicada por los hombres primitivos se debía a la necesidad de alimentación, recolección o caza, ya sea para contabilizar o hacer diferencias en la repartición. La matemática entonces entraba a jugar un papel importante en su vida cotidiana. Las matemáticas babilónicas se refieren a la de los pueblos de Mesopotamia, desde los días de los primeros sumerios hasta el comienzo del periodo helenístico. Las matemáticas babilónicas se fusionaron con las matemáticas griegas y egipcias para dar lugar a las matemáticas helenísticas. Desarrollaron una forma abstracta de escritura basada en símbolos cuneiformes. Sus símbolos fueron escritos en tablas de arcilla mojadas cocidas al sol. Miles de estas tablillas han sobrevivido hasta nuestros días. Gracias a ellos se ha podido conocer, entre otras cosas, gran parte de las matemáticas babilónicas. El uso de una arcilla blanda condujo a la utilización de símbolos cuneiformes sin líneas curvas porque no podían ser dibujadas. La mayoría de las tablillas de arcilla recuperadas datan de 1800 a 1600 a.C. y abarcan temas que incluyen fracciones, álgebra, ecuaciones cuadráticas, cúbicas y el cálculo de ternas pitagóricas. El aspecto más asombroso de las habilidades de los cálculos de los babilónicos fue su construcción de tablas para ayudar a calcular. De las tablillas babilónicas, unas 300 se relacionan con las matemáticas, unas 200 son tablas de varios tipos, de multiplicar, de recíprocos, de cuadrados, de cubos, etc. Los problemas que se plantean eran sobre cuentas diarias, contratos, préstamos de interés simple y compuestos. En geometría conocían el teorema de Pitágoras y las propiedades de los triángulos semejantes. En álgebra hay problemas de segundo, tercero e incluso cuarto grado. También resolvían sistemas de ecuaciones. Los babilonios fueron los pioneros en el sistema de medición del tiempo. Introdujeron el sistema sexagesimal y lo hicieron dividiendo el día en 24 horas, cada hora en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos. Esta forma de contar ha sobrevivido hasta nuestros días. El sistema de numeración babilónico tuvo una gran desventaja debido a la falta de un cero. Para poder interpretar números en los que se hallaba el cero, como el 3601, debía guiarse según el contexto en que se encontraba. Los babilonios usaban fórmulas para hacer la multiplicación más fácil, puesto que no tenían tablas de multiplicar, pero tenían una tabla en la que se hallaban escritos todos los cuadrados necesarios para multiplicar. La división fue para los babilonios un proceso más difícil. No tuvieron un algoritmo para la división larga, de modo que fue necesaria una tabla de números recíprocos. En la actualidad aún se conservan estas tablas, con números recíprocos mayores que varios miles de millones. Las tablas, en su notación numérica, que se han introducido a nuestra notación, tienen como base 60. Números babilónicos. Como dijimos, los primeros testimonios materiales de la existencia del pensamiento matemático son ciertos dibujos y símbolos trazados sobre ladrillos o tabletas sirias y babilónicas. Su contenido ha sido la fuente principal del conocimiento de sus matemáticas en la antigüedad. A partir de estos primeros testimonios matemáticos babilónicos se ha podido deducir, por ejemplo, la existencia de un sistema de numeración de base 60 y algunas operaciones aritméticas, además de datos astronómicos y construcciones geométricas. Se emplea un calendario lunar avanzado y se introducen unidades de tiempo como el minuto y la hora. Combinando dos figuras, los babilónicos construyen 59 números. Los egipcios tenían unos conocimientos matemáticos considerablemente avanzados, sin llegar a la madurez que más adelante tendrían los griegos. Los egipcios supieron solucionar los problemas que se les planteaban: las inundaciones anuales del Nilo, las lindes desaparecían y tenían que volverlas a marcar, las construcciones, pirámides, templos, el comercio y los repartos. Sus cálculos no eran abstractos, buscaban lo más práctico aunque no tuvieran la resolución y la reflexión teórica que después alcanzarían los griegos. Al contrario que a los matemáticos griegos no les preocupó la resolución teórica ni la reflexión sobre problemas matemáticos, numéricos, aritméticos o geométricos, sino su inmediata aplicación práctica. Pero sin embargo fueron precursores. Los más importantes matemáticos griegos viajaron por Egipto y Babilonia, aprendiendo de estos pueblos. Conocieron los números naturales y los racionales positivos de numerador 1. Resolvían ecuaciones de segundo grado y raíces cuadradas para aplicarlas a los problemas de áreas. Aunque la suma funcionaba bien, el sistema de numeración egipcio presentaba algunas dificultades aritméticas, entre las que se destaca la práctica imposibilidad de organizarlos para multiplicar. Sin embargo, consiguieron que la aritmética fuera su fuerte. La multiplicación y las fracciones no tenían secretos para ellos. La multiplicación se realizaba a partir de duplicaciones y sumas, y en la división utilizaban la multiplicación a la inversa.
El sistema de numeración egipcio era un sistema decimal, de base 10, por yuxtaposición. Así sus números se escribían de la siguiente manera. Gracias a algunos de los papiros encontrados, entre ellos el de Rind y el de Moscú, se conoce bastante respecto a las matemáticas de los egipcios. En ellos se conservan resoluciones de problemas, con su planteamiento, operaciones y hallazgo de solución. El principal texto matemático egipcio que se conoce, el papiro de Rind, fue escrito por su escriba, el único personaje que realizaba cálculos en Egipto, al que se le exigía el manejo de la multiplicación, bajo el reinado del rey Ixo Equenenre Apopi, hacia el 1600 a.C. La geometría de los egipcios. Dominaban perfectamente los triángulos gracias a los anudadores. Los anudadores egipcios hacían nudos igualmente espaciados que servían para medir. Fueron los primeros en observar que uniendo con forma de triángulo cuerdas de ciertas longitudes se obtiene un ángulo recto. También conseguían mediante estos nuevos triángulos rectángulos. Pitágoras recogió toda esta experiencia geométrica para su teorema. Es decir, los egipcios ya conocían la relación entre la hipotenusa y los catetos en un triángulo rectángulo. Utilizaban el que más tarde se conoció como teorema de Pitágoras, pero de forma práctica, no sabían demostrarlo. El primer sistema de numeración griego se desarrolló hacia el 600 a.C. Era un sistema de base decimal. Para representar la unidad y los números hasta el 4 se usaban trazos verticales. Para el 5, 10 y 100, las letras correspondientes a la inicial de la palabra: 5, 20, 10, deca y 1000 kiloi. Por este motivo se llama a este sistema acofónico. Los símbolos de 50, 500 y 5000 se obtienen añadiendo el signo de 10, 100 y 1000 al de 5, usando un principio multiplicativo. Progresivamente este sistema ático fue reemplazado por el jónico, que empleaba las 24 letras del alfabeto griego junto con algunos otros símbolos. En Grecia la matemática, en el periodo helénico, fue distribuida en escuelas. La primera escuela es la escuela jónica. Su principal representante fue Tales de Mileto. En esta escuela se fundó la matemática como sistema deductivo. Matematizaron los fenómenos naturales. A su mismo exponente, Tales de Mileto, se le conoce como el padre de las matemáticas, astronomía y la filosofía griega. Sus descubrimientos que hasta el día de hoy están presentes son: 1. El ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. 2. Los ángulos en la base de un triángulo isósceles son iguales. 3. Si dos rectas se cortan, los ángulos opuestos por el vértice son iguales. 4. Todo diámetro divide en dos partes iguales la circunferencia. 5. Toda recta paralela a uno de los dos lados de un triángulo divide a los otros dos en partes proporcionales. La segunda escuela es la pitagórica, reconocida por su principal exponente, Pitágoras de Samos, personaje que creó el reconocido actual teorema de Pitágoras. En geometría se le atribuye muchos de los teoremas elementales escolares sobre triángulos, polígonos, poliedros, rectas paralelas, círculos, esferas, sección áurea, etc. En esta escuela, la matemática la relacionan con la música. Los aportes que entregó esta escuela es que dividieron los números entre pares e impares, dividen la aritmética en ciencia, inventa la denominación de números amigos y perfectos. Conocían las proporciones aritméticas, geométricas y armónicas, así como existieron un par de escuelas más, pero una de las más importantes fue la de Alejandría, en donde destacó Euclides, el más famoso matemático de la antigüedad. Se conoce poco sobre él, pero de su obra se conoce bastante. Construyó su argumentación basándose en un conjunto de axiomas que Euclides llamó postulados, los famosos 5 postulados de Euclides, los cuales son: 1. Dado dos puntos se pueden trazar solo una recta que los une. 2. Cualquier segmento puede ser prolongado de forma continua en una recta ilimitada en la misma dirección. 3. Se puede trazar una circunferencia de centro en cualquier punto y radio cualquiera. 4. Todos los ángulos rectos son iguales. 5. Si una recta que corta otra dos rectas forma de un mismo lado con ellas ángulos interiores cuya suma es menor que dos rectos, las dos últimas rectas prolongadas indefinidamente se cortan del lado en que la suma de los ángulos es menor que dos rectas. Este sistema de numeración ha perdurado mucho tiempo. Actualmente lo utilizamos para numerar los siglos, los capítulos de un libro, es decir, cada símbolo vale siempre lo mismo, no importa dónde esté colocado. Las cifras que son utilizadas son I, V, X, L, C, D, M. Además de esto, los romanos desconocían el cero, pero el gran pero de este sistema es que no era buena para el cálculo, puesto que utilizaban las letras del alfabeto para representar los números. Cálculo y geometría. Los representantes de la geometría romana como Cicerón, Vitruvio, se basan en los trabajos de los matemáticos griegos como Pitágoras, Euclides, Arquímedes.
Por otra parte, se dice que Roma no aportó a la ciencia, pero sí en otros campos que se relacionan con el cálculo y la geometría, como la arquitectura, ya que sin estas ramas de las matemáticas no hubieran podido haber construido nada.